Hola mis queridos amantes de la ilustración, estás en Aprendamos a Dibujar y el día de hoy vamos a hacer un ojo realista. Muy bien, primero que todo realizamos una cruz, eso nos va a servir como guía, entonces va a ser una cruz muy leve, el trazado va a ser muy leve. Muy bien, seguido de esto vamos con el boceto del ojo. Muy bien, entonces ahí les muestro la parte del lagrimal, va un poco más abajo que el otro extremo del ojo. Muy bien, ¿esto para qué aplica? Para las mujeres. Muy bien, en el caso de los hombres, el otro costado va un poco más hacia abajo. No para todos los casos, pero sí para la mayoría. Muy bien, entonces aquí estoy repasando muy bien esa pupila. Bien, importante que dejen los brillos ya seleccionados. Muy bien, empezamos a reteñir, bueno, a repasar un poco más la parte del párpado superior y parte del iris. Y les quiero mencionar que este es un dibujo inventado, por eso agregué la parte del lagrimal que les había dicho. Una recomendación muy importante es que no pasemos trazos muy fuertes, ya que bueno, yo solía hacer esto y a la hora de corregir se vean esas marcas del lápiz. Esto va a hacer que nuestro dibujo pierda calidad. En esta parte empiezo a rodear un poco más esa pupila con unas rayitas. Entonces vamos a tratar de que unas sean más largas, otras más cortas. Bien, esto con el fin de darle un poquitico más de profundidad. Muy bien, la parte del iris la empezamos a reteñir un poco más fuerte. Solo un poco más fuerte, ¿no? Un trazado suave. Y una recomendación muy importante en el caso del boceto, tratar de utilizar un 2B o un H. En mi caso yo utilicé un escolar 2B. En el caso de la pupila y del iris utilicé un 6B de Faber-Castell. Son muy económicos y son de muy buena calidad. Además de que son muy fáciles de encontrar. En mi caso yo los conseguí en una miscelánea muy cercana a mi casa, como a una cuadra. Encontré varios de ellos. Entonces si puedes comprarlos todos, súper bien. Bueno, y ahora estoy rellenando la parte del iris, como se pueden dar cuenta, como unos pequeños relieves, ¿sí? Como para darle un poquitico más de forma. Entonces recordar que unas más grandes, otras más pequeñas, que no sea totalmente simétrico. Entonces vamos a tratar de que vayan como unas rayitas hacia el centro. Eso es, así está quedando súper bien. Aquí, como se pueden dar cuenta, se me adelantó un poco el video y es porque la cámara me dejó de grabar. Entonces menos mal me di cuenta a tiempo. Lo que hice fue unir las líneas del iris con la de la pupila, algunas, no todas. Y lo que estoy utilizando es un esfumino o difumino casero, yo mismo lo hice. Y en un próximo tutorial les enseñaré cómo hacerlo, es muy fácil. Esta herramienta es muy útil ya que le da como una profundidad y le da como ese contraste al dibujo. Básicamente esta herramienta nos facilita la combinación entre grafitos, también a desvanecer y a dar sombra. También lo he visto en dibujos con hiperrealismo y a color. Entonces es muy buena esta herramienta. Y aquí con el lápiz 6B empezamos a dar un tono un poco más oscuro y con el esfumino le empezamos a dar esa opacidad al iris. Recuerden que esto es progresión, capa por capa. Bien, ¿y qué materiales utilicé para este dibujo? Utilicé los lápices que les mencioné, el escolar de Faber-Castell, utilicé el 3B, 6B y 8B.
También un borrador escolar y una hoja Cartoprine, esta es de una empresa ecológica, pesa 75 gramos. Me ha funcionado muy bien. Por si de pronto no tenemos algún material, digamos como una hoja opalina, alguno de estos materiales. Aunque sí les recomiendo en lo posible tratar de utilizar una hoja con buen calibre, ya que si la hoja es muy delgada a la hora de repasar se puede romper y en profundidad le quitaría forma a nuestro dibujo. También unos lápices de grafito, como lo mencioné anteriormente, no son muy caros, más bien son muy económicos. Les recomendaría que de pronto un 2B, un 4B, un 6B y un 8B, con esos 4 lápices o 3 lápices. Podrían ser un 2B, un 4B y un 7B. Más adelante en otros tutoriales también les voy a enseñar a cómo utilizar otras herramientas de dibujo. Y bueno, aquí ya en el dibujo empiezo a unir esas líneas del iris con las de la pupila. Más que desvanecer es dibujar. Entonces aquí empezamos a trazar hacia el centro. Como se pueden dar cuenta, el borrador también cumple una tarea muy importante, ya que nos da profundidad a la hora de aclarecer esas zonas que queremos que estén limpias o que sea un tono gris más claro. Ya pasando al párpado, el párpado superior, empezamos a trazar un poco más fuerte. Recuerden que este es un ojo de mujer, entonces vamos a pasar un poquitico más fuerte. Ya en la zona de la esclerótica empezamos a hacer un trazado muy suave. Aquí el esfumino va a cumplir una tarea muy importante. Más adelante les voy a mostrar de qué se trata. Empezamos a dirigirnos un poco más hacia el lagrimal. Para este utilicé el 3B, entonces un trazado suave, aunque también podría ser con un 2B o con un H. Poco a poco le empezamos a dar forma al párpado inferior. Recuerden que es un trazado muy suave. Para la esclerótica empezamos a trabajar con el esfumino, empezamos a trabajar un sombreado muy leve. El esfumino lo que nos va a dar es un poco más de volumen en esta zona. Para conseguir ese volumen lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar, a sombrear desde los laterales hacia el centro, disminuyendo el tono progresivamente. ¿Qué pasa si pintamos la esclerótica del mismo tono? Va a quedar un dibujo plano. Y si tienen que borrar no hay ningún problema. Por eso es importante realizar trazados suaves por si tenemos que corregir. Por eso también es importante, si trazamos muy fuerte, puede quitar realismo. Tuve que hacer unas correcciones, no me gustó cómo estaba quedando el lagrimal ni la otra zona lateral del ojo. Y si de pronto tienen que borrar o tienen que corregir, mi recomendación es que lo hagan, ya que así el trabajo va a ser más satisfactorio al final. Ya que de pronto lo dejamos así como está y entonces al final miramos y como que no, mejor lo hubiera hecho esto, lo hubiera cambiado esto. Muy bien, y continuamos con las pestañas. Para esto vamos a iniciar, bueno, la parte cercana del lagrimal del párpado superior. Vamos a iniciar con unas pestañas muy cortas. Lo ideal es que sean curvas y estas que sean más cortas. Entonces vamos a tratar de que el trazado venga desde la parte inferior del párpado superior hacia arriba. Muy bien, entonces eso va a hacer que la parte inferior de la pestaña sea más gruesa que la parte superior. Uno de los errores más comunes es que se hacen las pestañas muy rectas, entonces vamos a tratar de que se haga esa curva y también que no vayan en una sola dirección.
Entonces, si las pestañas van hacia el costado derecho, vamos a tratar de que unas pocas vayan hacia el costado izquierdo. Esto así formando como un triángulo. Entonces también tenemos que ver que se haga una pequeña curva en la parte inferior de la pestaña. Ya cuando va llegando al centro, vamos a tratar de que las pestañas no vayan tanto hacia los laterales, sino hacia arriba. Igual, unas hacia los lados, hacia los costados, pero la mayoría hacia arriba y no tan largas. Ya cuando llevo al otro costado del lagrimal, sí vamos a hacer un poco más amplias, un poco más largas estas pestañas y con una mayor curva. Con el borrador vamos a empezar a dar unos brillos. Como les mencioné, esto también le va a dar profundidad y volumen a nuestro dibujo. Entonces vamos a hacer un pequeño brillo debajo del párpado superior. Y con este borrador vamos a dibujar el párpado inferior. Esto le va a dar brillo y, como les mencioné, les va a dar un poco más de profundidad y volumen. Si de pronto borramos un poco más de la cuenta, lo que tenemos que hacer es empezar a, bueno, en este caso lo que hice fue empezar a dibujar con el esfumino, ya que a esto le queda un poco de grafito y nos sirve bastante para empezar a dar como esa sombra y ese dibujo a la parte interna de los párpados. Y ahora le estoy dando forma al pliegue del párpado superior. Una recomendación es que lo hagan antes de dibujar las pestañas, porque de pronto la hacen en otra dirección y les toca borrar y dañan algunas pestañas. Entonces aquí yo lo hice al contrario, pero esa es una recomendación. Bien, y empezamos con las pestañas del párpado inferior. Estas van en la misma dirección que las de arriba, solo que un poco más cortas y más separadas. Igual, la parte gruesa va al inicio del párpado. Con esto conseguimos que las puntas de las pestañas sean un poco más finas. Como lo pueden notar, en las pestañas del centro, en el párpado inferior, las hice un poco más largas. Esto va en el gusto de cada quien. Aquí estoy dándole un poco de sombreado a la parte del párpado superior para darle volumen y profundidad. Se me olvidaba, y otra recomendación es que cuando vayan a realizar las pestañas, la punta del lápiz esté muy fina. Y seguimos aquí entonces dándole un poco más de sombra a la parte superior del ojo en el párpado. Y aquí empiezo a definir algunos detalles en la parte interior de los párpados. Esto le va a dar un poco más de realismo, ya que no es uniforme. El objetivo de este video es mostrarles a ustedes lo fácil que es dibujar un ojo realista con pocos elementos. Entonces me gustaría que te animaras a dibujar un ojo realista. Y si de pronto no le sale, no hay ningún problema, todo es cuestión de práctica, se aprende a raíz de los errores. Entonces seguir practicando y seguir practicando. Pronto voy a subir unos tutoriales de cómo mejorar los dibujos con trazados, entonces quiero que estén muy pendientes. También asimismo quiero que me dejen sus comentarios, a ver qué pronto se podría mejorar. Este es el primer dibujo que subo a YouTube y por eso este canal se llama Aprendamos a Dibujar, porque quiero enseñarles lo poco que sé y sé que voy a aprender muchísimo de ustedes. No voy a decir que soy un profesional del dibujo, porque no lo soy, solo que desde niño siempre me ha gustado dibujar y poco a poco he ido mejorando a través de la práctica. Inicié con manga y anime, eso quiere decir que también vamos a ver algo de eso. Y luego me fui por el realismo y espero pronto trabajar también con el hiperrealismo, que es algo que ya lleva muchísimo más trabajo. Entonces, como todo, iniciamos de lo fácil a lo difícil. Bueno, y continúo con el dibujo, ya estamos finalizando. Como se pudieron dar cuenta,
en el reflejo dibujé una persona y dibujé las sombras de las pestañas. Algunas personas hacen reflejos de ventanas o simplemente dejan el brillo. Esto sí es gusto de cada quien. Aquí en esta parte ya lo había dado por terminado y lo firmé, pero vi y noté que el iris estaba un poco opaco, entonces traté de darle un poco más de vida y resaltarlo más. Entonces eso nos pasa a muchos que no sabemos cuándo está terminado el dibujo y queremos detallarlo y detallarlo y detallarlo. Y pienso que no está mal, no está mal ser perfeccionistas. Esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Entonces, a partir de esto les voy a dejar las últimas recomendaciones, las últimas dos. Una de ellas es que no den su dibujo por terminado hasta que se sientan satisfechos. Y la otra es que se suscriban para que sigamos evolucionando. En la descripción les voy a dejar el link de mi página de Facebook e Instagram para que se peguen la pasadita. Bueno, así quedó esta belleza, espero les guste, a mí me gustó bastante. Entonces ya sabéis, like y nos vemos en un próximo tutorial.